Bienvenidos a Raíces de la Fe en Casa, la predicación de la palabra en contexto. Para ser edificados y retados a cambiar nuestra vida. Descubramos juntos cómo aplicar las enseñanzas de la Biblia en nuestros días. Con ustedes, Wilson Méndez. Hola, bienvenidos todos a Raíces de la Fe en Casa. Espero que hayan tenido una muy buena semana, que las cosas hayan salido bien y si hay algunas que no han salido tan bien, a que aprendamos a esperar en Dios, a que aprendamos a que Dios nos guíe en medio de las dificultades. En ocasiones queremos que todos los obstáculos que tenemos enfrente sean quitados, pero desafortunadamente o afortunadamente es a través de las pruebas y de las luchas que nosotros maduramos y aprendemos. Les quiero invitar a que empecemos en este día de Raíces de la Fe en Casa con una oración, que le demos gracias a nuestro Padre Celestial por todo lo que pasó esta semana, por las bendiciones, por las dificultades, y quizás hoy, si usted está pasando por una prueba, por una dificultad, la podamos poner juntos delante de la presencia de nuestro Dios. Les invito a que oremos. Padre Celestial, te damos muchas gracias, Señor, por todas las bendiciones que tú nos das. Gracias por tu misericordia que es nueva cada día. Gracias, Señor, por tu ayuda, por tus bendiciones, porque estás a nuestro lado siempre, Señor. Muchas gracias por cada día de esta semana que hemos vivido. Te damos gracias, Señor, por tu ayuda, por tu protección. Ayúdanos, Señor, a encontrar en cada situación que vivimos la bendición tuya, la guianza tuya, Señor, que no nos equivoquemos. Por sobre todo, Señor, que nos ayudes a ser prudentes en todo lo que hacemos, que nos ayudes a ser inteligentes, a tomar decisiones sabias, guiadas, Señor, por tu palabra. Te damos muchísimas gracias en el poderoso nombre de tu Hijo amado, Señor Yeshua, nuestro Mesías. Amén. Bien, la enseñanza de esta mañana ha sido titulada por el equipo de producción "Are you ready?" ¿Estás listo? Es una frase que se utiliza hoy en muchos contextos cuando a alguien le quieren decir que si está preparado, pilas, como hablamos acá en el lenguaje de nuestro país, que esté alerta. ¿Está usted preparado? Y para eso hemos tomado como base el Evangelio de Mateo, en el capítulo 25. Mateo capítulo 25, del versículo 1 al versículo 13. Dice así, leo en la versión Reina Valera. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. Tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. A la medianoche se oyó un clamor: «Aquí viene el esposo, salid a recibirle». Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: «Dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan». Mas las prudentes respondieron diciendo: «Para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas». Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo. Y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: «Señor, Señor, ábrenos». Mas él respondiendo les dijo: «De cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir». Esta es una de las parábolas finales que dio el Mesías, que dio Yeshua, Jesús, antes de morir, y tiene que ver definitivamente con el regreso suyo a la tierra por segunda vez. Los que creemos que el Mesías vino ya y va a retornar, estamos de acuerdo con estas parábolas. Hay personas que interpretan que el Mesías no ha venido, y eso es respetable, pero nosotros tenemos la certeza por la palabra, por la comprobación de las profecías en los profetas del Antiguo Testamento o Tanaj, de que el Mesías ya vino la primera vez. Nuestra certeza es que si prometió que iba a venir la primera vez y prometió que iba a regresar, pues también se va a cumplir como se cumplió la primera venida.
Esta parábola, al igual que muchas de las parábolas que está diciendo acá el Mesías, que está compartiendo el Mesías, tiene que ver con el final de los tiempos. Y esta específicamente tiene que ver con su retorno. Si usted quiere de pronto informarse más de lo que es la venida del Mesías y si podemos saber cuándo será la venida del Mesías, lo hemos compartido en una de las clases que compartimos los días martes en nuestro canal de Raíces Hebreas. El episodio se llama Sí podemos saber cuándo regresará el Mesías. Sí podemos saber. Ahí en ese episodio dijimos y comprobamos por la escritura y comprobamos por el contexto hebreo donde ésta se escribió, que el Mesías va a venir el día que se llama en la Biblia el Día de las Trompetas, que es una de las santas convocaciones que Dios ha hecho. Usted lo puede ampliar ahí, el Día de las Trompetas. Sabemos en qué fiesta Él vendrá, que se llama Yom Teruah en hebreo, el Día de las Trompetas, pero no sabemos en cuál. De manera que cada año uno debería de estar pendiente de estar preparado. Y esta parábola se enfoca a eso. Si usted es una persona que puede ser calificada como prudente o como una persona insensata. Empecemos a analizarle el escrito. Dice que habían 10 vírgenes, y entonces aquí hay varios elementos dentro de la parábola. Una son las vírgenes, un elemento son las vírgenes, otros son las lámparas, hay otro elemento que es el aceite, ¿sí? El aceite, y tiene que ver otro elemento que sería la luz que producen las lámparas encendidas. Entonces, empezando a analizar cada una de ellas, ahora hay una contraposición entre las 5 vírgenes que son declaradas prudentes y las 5 vírgenes que son declaradas insensatas. En otras versiones de la Biblia dice que eran 5 vírgenes necias. Y en pocas palabras uno podría decir hoy en día que son 5 vírgenes tontas. Y ya vamos a mirar por qué son tontas. Analicemos en primer lugar a las vírgenes que son prudentes. En el libro de los Proverbios, en el capítulo 31, versículo 18, ese capítulo 31 del versículo 10 hasta el 31 de Proverbios, habla de un elogio que se conoce como la mujer virtuosa. La mujer virtuosa. Vean, curiosamente, este pasaje de la mujer virtuosa, que comenzará diciendo mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a las piedras preciosas. Y empieza a describir a una mujer que definitivamente concuerda con este calificativo que Yeshua les da en la parábola de las 10 vírgenes, con ser prudente. Viene a ser la mujer virtuosa, esa comparación. Pero el versículo 18 es el que me llama a mí la atención, porque se relaciona directamente con la narración y con la parábola que Yeshua nos da. Dice el versículo 18 del capítulo 31 de Proverbios: la mujer virtuosa ve que van bien sus negocios, la está describiendo. Su lámpara no se apaga en la noche. ¿Por qué dice su lámpara no se apaga en la noche? ¿No será que el Mesías está haciendo alusión a esa clase de mujer acá en la parábola? La que tiene pendiente todo lo que ocurre en su casa, pero dice en Proverbios 31:18, su lámpara no se apaga en la noche. ¿Qué significa que su lámpara no se apaga en la noche? Exactamente la descripción que Jesús está haciendo acá de las vírgenes prudentes, de las que son inteligentes con lo que van a hacer. Entonces es muy interesante. Ahora vean este detalle que a mí me parece muy bonito. Nosotros los que tenemos como guardar el día de reposo, eso también hay un capítulo en Raíces de la Fe, todos los viernes en la noche hacemos una cena muy especial con la familia, con las personas que estén ahí. Y hacemos una cena muy, muy, muy bonita y muy deliciosa. Pero dentro de esa cena hay un momento en que el padre de familia, o si no está el padre, la mamá, bendice a todos sus hijos. Y el esposo, si no está el esposo, lo hace el primogénito. El primogénito se levanta y toma la porción de los proverbios y lee este poema en honor a la mamá, en honor a la mujer.
y declara que ella es una mujer virtuosa, que es una mujer que se preocupa por todo, que es una mujer que está pendiente de todo, porque así la describe el libro de los Proverbios en el capítulo 31. Es decir, que cada semana se está haciendo mención de que la mujer de la casa es una mujer que es prudente. Y acá se está utilizando esa comparación, ese símil de que la virgen prudente es como la mujer virtuosa. Entonces ese es el primer elemento que trae la parábola. Vírgenes prudentes y vírgenes que son insensatas o necias, o entre otras palabras que les hemos dicho, una mujer tonta. Ahora, ¿por qué es tonta? ¿Por qué es tonta? Porque acá está describiendo, el Mesías está describiendo una escena que en Israel era muy frecuente. Aún hoy algunas personas la realizan, pero en ese tiempo en Israel era muy frecuente. Las vírgenes generalmente eran amigas de la novia, amigas de la novia. No es que estas 10 vírgenes se vayan a casar con el novio, como algunas personas interpretan este texto, porque algunas personas creen que es que el esposo viene y se va a casar con las 10 vírgenes. No, ellas son las acompañantes de la novia está adentro. Entonces la parábola habla de que estas vírgenes, que son las amigas de la novia, están preparando la llegada del novio. En Israel, ¿qué pasaba? Las 10 amigas de la novia estaban preparadas con trajes hermosos, estaban preparadas con panderetas, había música. Entonces cuando ellas veían que el novio se aproximaba, ¿sí? El novio se aproximaba porque llegó la hora de celebrar ya la boda. Entonces ellas llegan hasta allá danzando. Y van danzando y le van trayendo al novio como en un camino especial para que él se encuentre con la novia que está adentro. Adentro hay una tiendita muy bonita que se llama, en hebreo, se llama la jupá. Y la jupá es como un velo, como un techo en el que los novios se meten cuando ya se realiza la boda. Y este techo significa la presencia de nuestro Dios en un hogar. Se llama en hebreo la Shekinah. Entonces todo esto hace parte de la ceremonia de las bodas. Ahora tengan en cuenta algo, esta parábola está enfocada para el final de los tiempos, para cuando venga el Mesías, y está hablando de dos clases de personas. Hay una contraposición entre quienes son prudentes y quienes son insensatos, y está tomando como ejemplo a las vírgenes, las acompañantes de la novia, ¿sí? Para que se realice la boda. Recuerden ustedes por ahí que hay un texto en la palabra que nos va a hablar de las bodas del Cordero. Y este es un evento que tiene que ocurrir a futuro. Pero en la Biblia tenemos que decir algo. El pueblo de Dios es comparado con una novia. De hecho, si usted ve el Cantar de los Cantares, que es un poema espectacular, ¿sí? Es un poema que literalmente las escenas ocurren entre Salomón y una mujer que se le llama la Sulamita. Y es un poema de amor en que él canta, ella canta, algunas personas también participan. Pero algunos han llegado a interpretar el Cantar de los Cantares de manera alegórica, afirmando que es una representación en nuestro Dios como novio y en su pueblo como la novia. Ahora, cuando yo digo en su pueblo como la novia, no podría reducir el término su pueblo a solamente a lo que hoy se conoce como la iglesia, porque la iglesia hace parte del pueblo de Israel, del pueblo de Dios. Y todos los que hemos seguido el camino del Mesías hacemos parte de la novia del Cordero, ¿sí? Que es la representación final, simbólica de la unión entre nuestro Dios Todopoderoso y todo su pueblo. Eso tiene que ver mucho con la profecía. Pero esa es la escena que se está describiendo acá. Las amigas de la novia recibiendo al novio. Ahora ellas tienen que estar preparadas, que a eso va la parábola. Y entonces empieza hablando y dice: 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. ¿Quién sabe si esto se refiere de pronto a la cantidad de gente que puede estar preparada para el momento final, o si se refiere a que en algún momento de nuestras vidas una parte de nosotros es prudente y otra parte es insensata? Podría interpretarse así, pero básicamente está hablando que van a haber personas que están al tanto de lo que está ocurriendo y van a haber personas que están distraídas y son calificadas como insensatas. Entonces el versículo 3 dice: las insensatas, es decir, las necias, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. Y este es otro elemento importante dentro de la narración, dentro de la parábola. El aceite.
¿Qué era el aceite? El aceite, de acuerdo a lo que dice la Biblia en el Antiguo Testamento, o Tanaj, dice que el aceite era el producto del moler las aceitunas. El árbol del olivo, su fruto son aceitunas. Y cuando se molían, ¿sí? El molino era de piedra y pasaba varias veces por encima de las aceitunas. De hecho, los sacerdotes en Israel tenían en cuenta cuál era la parte de aceite más pura que salía, y con ese aceite encendían el candelabro del templo. ¿Recuerdan el candelabro de 7 brazos que se llama la menorá? Le ponían ese aceite. Y entonces acá tenemos que entender algo que suena muy alegórico, pero es verdad. El aceite que se utilizaba para encender las lámparas, el mejor aceite era el aceite de oliva. Y el aceite de oliva requería mucho trabajo. Procesarlas, recogerlas, limpiarlas, escogerlas, sacarles la pepita, luego molerlas, limpiar ese aceite, y luego estaba el aceite listo para ser utilizado tanto en el templo como en las casas, porque también se utilizaba para alimentar las lámparas, para poder tener luz en las casas. En la Biblia, al pueblo de Dios se le conoce como una analogía, como una comparación al olivo. El árbol del olivo se asemeja al pueblo de Dios, y ese árbol da el fruto, que son las aceitunas. Entonces vea, el aceite viene a ser un elemento muy costoso y de mucho trabajo, ¿sí? Una de las comparaciones que podemos hacer acá de ese aceite, como al encenderlo da luz, podríamos hablar que ese aceite simboliza el esfuerzo diario que uno hace por vivir la palabra. Yo sé que hay otra comparación de que el Ruach HaKodesh o Espíritu Santo se compara con el aceite, pero esta que le estoy haciendo la quiero ligar más a lo que en la historia bíblica se refería al fruto de las aceitunas, que era el aceite. Entonces, si el árbol es comparado con un creyente, con el pueblo de Dios, el fruto son las olivas, y al molerlo sale aceite para que dé luz. Puede ser esto interpretado con que el aceite son los frutos que nosotros damos. Y no es que vayamos a ser salvos por los frutos, porque todos sabemos que la salvación es un regalo. La salvación es la gracia de Dios, no necesitamos hacer nada para ser salvos. Bueno, al contrario, sí necesitamos hacer algo para poder recibir la gracia de Dios. ¿Y qué es? Haber fallado. O sea, cuando uno ha fallado, lo único que necesita es la gracia de nuestro Dios a través de su Hijo. Pero no me refiero a eso, sino me refiero a que las obras que hacemos cada día, el fruto que nosotros tenemos cada día, en otra predicación de Raíces de la Fe en Casa ya hablamos acerca de eso. Las obras que nosotros hacemos después de ser salvo, esas obras no son para obtener salvación, son para iluminar a las demás personas y para que las demás personas quieran tener esa luz que nuestro Dios nos permite irradiar. Entonces, el aceite que es extraído de las aceitunas, que son el fruto del árbol del olivo, si nosotros somos comparados a un árbol del olivo, también damos frutos y también somos molidos y también vamos a producir luz cuando iluminemos a las demás personas. Entonces, este aceite acá representa esas acciones nuestras, el fruto diario de nuestro trabajo, el fruto de esforzarnos por obedecer a nuestro Dios, por iluminar a las personas que están a nuestro lado. Entonces dice, las insensatas tomaron sus lámparas, pero no tomaron aceite de repuesto para reponerlo. Es decir, no se prepararon. Luego, cuando van a ser encendidas estas lámparas, no va a haber aceite. Es decir, cuando se requiera iluminar el camino del novio, no va a haber suficiente luz, porque van a haber unas necias que no se preocuparon por irradiar la luz. Espero que me esté haciendo entender, ¿sí? Uno irradia luz con su comportamiento, con su vida, y eso ilumina el camino para que el Mesías regrese y para que la gente se quiera anexar al pueblo de Dios y esperar con todos juntos, esperar el regreso del Mesías. Ese era el aceite. Dice el versículo 4, mas las prudentes tomaron aceite en su vasija, juntamente con sus lámparas. Y acá entra el otro elemento de la parábola, las lámparas. El Salmo 119
Dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Lámpara es a mis pies tu palabra. Es decir, que la lámpara en cada creyente es en sí la palabra de Dios. La lámpara, no es que vayamos a meter nuestras obras, nuestros resultados, nuestros frutos en la palabra. Más bien, la lámpara es como el recipiente de nuestra vida. La lámpara es de donde podemos sacar cómo tenemos que traer el aceite adecuado, cómo tenemos que vivir y comportarnos. La Biblia, la palabra de Dios, es nuestra guía. Y a pesar de que muchas personas piensan que la Biblia es un libro retrógrado y anticuado, y que no está acorde a nuestra época, eso no es cierto. Es verdad que la Biblia tiene narraciones de muchos años atrás. Tiene narraciones e historias del pueblo de Israel, del que vivió en el desierto, luego que tuvo monarquía y todo eso, luego el Mesías, sus apóstoles. Y estos hechos ocurrieron hace muchos años, hace cientos de años. Pero ¿por qué la palabra no es un libro antiguo? ¿Por qué la palabra de Dios no es un libro atrasado y que no esté acorde con la realidad de nuestros días? Porque la palabra de Dios describe seres humanos, y los seres humanos de esa época y los seres humanos de esta época somos muy parecidos en esencia, con los mismos deseos, con las mismas costumbres. En algunas ocasiones comemos, nos alimentamos, trabajamos, nos movemos, tenemos familia, y todo ese contexto es igual al de los que la Biblia narra en la Biblia. En los que la Biblia nos narra, perdón. La Biblia nos narra de familias, de seres humanos, de mujeres, de hombres, de niños, de jóvenes, de personas que servían a Dios. Y eso es lo mismo que ocurre hoy. Entonces la palabra de Dios no es un libro retrógrado, la Biblia no es un libro atrasado. Y la Biblia contiene todo lo que el ser humano necesita para llegar a Dios, para ser feliz, para tener una vida agradable. Esa es la lámpara. Entonces, todas tienen lámpara, igual que hoy todo el mundo tiene acceso a la Biblia. Pero todas no tienen aceite suficiente. Y desen cuenta que el problema no es que unas vírgenes creen y otras no. Todas creen. Igual que hoy en día, mucha gente cree. Dentro de las congregaciones, dentro de las comunidades, dentro de las organizaciones religiosas, hay muchos creyentes, pero hay unos que son prudentes y otros son insensatos. Y eso es lo que está narrando la palabra. Entonces vean, ha hablado de las vírgenes, es decir, como nosotros como pueblo. Ha hablado del aceite, es decir, lo que nosotros hacemos a diario para dar fruto y que sirve para dar luz. Y ahora habla de las lámparas. Ahora viene y dice en el versículo 6, y a la medianoche se oyó un clamor, y aquí viene el esposo. Es decir, a la medianoche, todos sabían cuándo era el día de la boda, por supuesto, pero no sabían en sí la hora. Y es lo mismo que nos pasa a nosotros. Nosotros podemos saber que el Mesías regresará en la fiesta de las trompetas. Insisto, si quieres saber más, vea el episodio 25 de las clases que damos entre semana acá en nuestro canal de Raíces de la Fe. El Mesías vuelve en la fiesta de las trompetas. Ahí hay pruebas y cuándo es, pero no sabemos qué año. Entonces puede ocurrir que uno piense, este año pasó la fecha de las fiestas de las trompetas, porque la Biblia dice la fecha. Ya no viene el Mesías por segunda vez. Entonces la persona se tranquiliza, la persona se vuelve muy liviana y empieza a caer en la calificación de ser insensata y dejarse de preocupar. Pero vean una cosa tan interesante. ¿Qué tal que usted no esté vivo cuando regrese el Mesías? ¿Y qué tal que usted muera antes? De todas maneras va a ser llamado a cuentas. Es decir, que usted no nos podemos relajar en este sentido. Entonces el novio llegó y acá viene el desarrollo de esta tragedia. Entonces, dice el versículo 7, entonces todas aquellas vírgenes, todas, se levantaron y arreglaron sus lámparas. Todas se levantaron y arreglaron sus lámparas. Quizás le quitaron el pabilo porque ya se estaba quemando mucho y de pronto lo sacaron un poquito más. Y entonces dice, las insensatas dijeron a las prudentes, dadnos de vuestro aceite porque nuestras lámparas se apagan. Es decir, como es la medianoche, ya llevan más o menos unas 6 horas alumbrando y se están apagando. Faltan otras 6 horas de oscuridad.
Y entonces las vírgenes necias le dicen a las prudentes: regálenos aceite de ese que ustedes tenían como reserva. Es decir, se olvidaron que el iluminar es un asunto individual, que la salvación es un asunto individual, que acá no vamos por grupos, que usted puede ser creyente y puede tener unos hijos muy buena onda y muy bonitos y todo lo que usted quiera, pero si ellos no están anexados al camino y no tienen su lámpara y no están iluminando, pues van a quedar por fuera, porque este es un asunto individual. No podemos ser parásitos de alguien. Hay gente que está acostumbrada a que se la pasen orando por ellos todo el tiempo, pero nunca corrigen su camino. Hay gente que se está acostumbrada a que le den ayuda social siempre, pero nunca se preocupan por salir adelante, y siempre como de parásitos. Y está muy bien ayudar al prójimo, pero la Biblia acá nos está diciendo: nuestra relación con Dios es un asunto particular, y usted tiene que hacer su propia provisión de aceite. Usted tiene que ser luz. Yo no puedo ser luz por usted. Usted tiene que ser luz en el ámbito donde se desarrolla a diario. Entonces le dicen ellas: regálenos de su aceite. Más las prudentes, es decir, estas mujeres son muy inteligentes, más las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a donde venden y comprad para vosotras mismas. A esa hora, ¿quién está vendiendo aceite? De pronto tocó comprarle al señor que distribuye el aceite. Pero las que son inteligentes dicen: no podemos caer todas por la imprudencia de unas. Y eso no es egoísmo. Eso no es egoísmo. Porque qué tal que éstas le compartan el aceite y luego se les acabe a todas y no alcancen a recibir al novio. Las prudentes, las que fueron diligentes y juiciosas, no pueden pagar las consecuencias de las que no lo quisieron hacer, porque todas sabían que hacían parte de la corte del novio. Y esto se está refiriendo a lo que dice la palabra de Dios, y es que cada uno va a ser juzgado, y la Biblia dice: cada uno va a ser juzgado según sus obras, no para salvación. Va a ser juzgado para premios, para recompensa. Va a ser juzgado según sus obras cada una. Entonces sigue diciendo acá, versículo 10: mientras ellas iban a comprar, vino el esposo. Hombre, eso es como cuando alguien dice: todo el tiempo estoy vigilando la leche y preciso, está hirviendo y me descuido y ahí se derrama. No es que sea mala suerte, es que uno tiene que ser prudente, es que uno tiene que estar siempre vigilante. Y entonces, mientras que ellas se fueron a comprar el aceite, llegó el novio, ¿sí? Después que vinieron las otras vírgenes. Aquí hay una cosa muy importante, versículo 10. Las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Esta escena me parece muy fuerte si me la imagino. 5 vírgenes reciben al novio, hacen las danzas, entran al lugar de la celebración y de la fiesta y se cierra la puerta. ¡Pra! Se cerró la puerta. Después que vinieron las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondió y dijo: de cierto os digo que no os conozco. Es decir, llegaron tarde. La puerta se había cerrado. Y esta es una situación que muchas personas no contemplan en su vida. Hay gente que sí quiere a Dios, sí ama a Dios, sí quisiera seguir el camino de Dios, pero siempre lo está aplazando. Después yo lo hago, después me acerco a Dios. O hay gente que se ha apartado del camino de Dios y quizás hoy reniegan porque en algún lugar los maltrataron, los ofendieron. Todos hacemos eso. Creo que todos los que lideramos una congregación, una comunidad, hemos fallado en eso. Incluso yo, por supuesto, somos seres humanos. En ocasiones, algunas personas no hablan de la herida o del maltrato que recibieron y se van así. Y creen que eso es una justificación para alejarse del camino de Dios. Porque han confundido el camino de Dios con el camino de una línea religiosa o de una comunidad. Y no es lo mismo, no es lo mismo. Una comunidad, una iglesia, una congregación es la representación de una porción del pueblo de Dios, de una porción. Pero las personas la toman contra Dios y desafortunadamente no procesan bien esto que les ha ocurrido, que puede ser muy fuerte y muy trágico y de que ha causado muchísimo dolor, pero no van a sacar nada de provecho alejándose de Dios. Nada de provecho.
¿Y qué tal que ocurra algo y es que se mueran cuando fueron conscientes de lo que podía pasarles y nunca se reconciliaron con Dios? Y hay creyentes, que esta es otra faceta de los creyentes, que son muy livianos y que viven vidas livianas, que no son firmes en sus creencias y en el pacto en el que Dios los ha incluido. Y esto puede pasarle a cada uno de nosotros que en alguna ocasión peque y que transgreda la palabra del Señor. Pero que a una persona se le venga a la mente que eso lo puede llegar a seguir haciendo siempre, no es verdad y no es bueno. La prudencia y la insensatez para enfrentarnos un día a la venida del Mesías o a la muerte es algo que corre por cuenta de cada uno de nosotros. Usted decide si es prudente o si es insensato. Y ser prudente es vivir de acuerdo al camino que usted ha escogido de Dios. Ahora, ese camino no es un menú en el que usted escoge qué obedecer y qué no obedecer. El camino de Dios tiene normas. Usted puede leer en Gálatas cuando Pablo habla de las obras de la carne, es decir, las obras de la naturaleza pecaminosa del ser humano. En Apocalipsis también se habla de quienes fueron echados fuera. Y ahí usted puede medir cuáles son los comportamientos que Dios no quiere para nuestras vidas porque nos hacen daño. Hay gente que piensa que la transgresión es hacerle daño a Dios. Y a Dios no le hace daño en nada. Él es Dios. Él es omnipotente. Él es todopoderoso. A Dios nada le afecta para maldad. Pero a nosotros sí. Cada una de las pautas que Dios ha dado en su palabra, que las ha calificado como transgresión o como pecado, a quien directamente dañan es a cada persona. Y usted lo puede comprobar. La ira no lo daña a usted. Y la ira es pecado, ¿sí? La envidia no lo daña a usted. No le daña su corazón. Las malas palabras no le dañan a usted su mente, su corazón. La amargura no lo daña a usted. Y todo eso es transgresión. De manera que cuando Dios quiere que uno ande en la luz, camine en la luz, que su palabra, que es lámpara, ilumine nuestro camino, lo único que quiere es que estemos bien, que seamos prudentes. Usted dirá, bueno, yo soy prudente porque yo estoy congregándome, yo recibo los mensajes de mi comunidad, de mi pastor o de la persona que usted tenga como maestro de la palabra, y ya con eso es suficiente. Pues no, eso no es lo que es suficiente. Ser prudente es saber lo que le hace daño a usted y corregirlo. Ser prudente es saber qué lo está destruyendo a usted y no permitirlo más en su vida. Porque hay personas que han aprendido a vivir haciéndose daño y eso no es ser prudente, eso es ser insensato. Así lo califica el libro de los Proverbios. El libro de los Proverbios dice: el que es inteligente, el que es sabio, ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y llevan del daño. Y eso mismo ocurre con la palabra de Dios. Cuando usted sabe que la palabra de Dios le advierte de ciertos comportamientos, que eso daña su vida, que eso estropea su vida, la de su familia, la de sus amigos, y usted decide con la ayuda de Dios, con la ayuda de su Santo Espíritu, empezar a corregir todo esto, eso es calificado como prudente, como que usted tiene una lámpara llena de aceite y tiene provisión. Si usted no se preocupa por esas cosas, por lo que la Biblia le advierte, y sigue adelante como si no pasara nada, usted es calificado como una persona insensata. Y si Dios llegase si el Señor enviase a su Hijo, a Yeshua, a nuestro Mesías, por nosotros, ¿en qué grupo estaría usted? ¿Entre los que se quedan por fuera o entre los que entran a las bodas? Ahora, si no es que llega el Mesías en este tiempo, sino que tarda en llegar, pero usted muere, dice la Biblia que todos vamos a comparecer delante de Dios para ser juzgados. Y la justicia de Dios es darnos de acuerdo a como nosotros vivimos, porque acá estaba el manual de vida. Entonces el novio les dice a las que estaban por fuera: no os conozco. Se parece a otra parábola, otra enseñanza que utiliza Yeshua, y dice: en aquel día, o sea, como el día final, muchos vendrán y me van a decir: en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos esto, en tu nombre y yo les voy a decir: apartaos de mí, no os conozco. Es exactamente la misma frase. El novio le dice a las vírgenes insensatas: no las conozco.
Quizás no es literal que no nos conozca o que no nos llegase a conocer y que Dios nos guarde para que no estemos en ese grupo. El asunto es, no conozco la manera de actuar de ustedes porque teniendo la sabiduría y la guianza, no la utilizaron. Eso es como que un padre le enseña a su hijo que si va a reparar una instalación eléctrica y si no utiliza las herramientas adecuadas, va a recibir un choque eléctrico. Y él lo haga sin las herramientas adecuadas y reciba un choque eléctrico y viene luego y le cuenta al papá: oye papá, recibí una descarga eléctrica. Y el papá le dice: ¿utilizaste las herramientas adecuadas? No, lo hice solo con mis manos. Y el papá le dice: oye, ¿sabes que no te reconozco? No es que se le haya olvidado que era su hijo, no es que lo esté echando a un lado, le está diciendo: no te reconozco porque esperaba que fueras inteligente, porque te di las instrucciones adecuadas, pero no las seguiste, no te reconozco. Y eso es lo que dice acá y en el otro pasaje, que el Mesías dirá: apártense de mí, no los conozco. ¿Cómo puede ser que tengamos la instrucción de la vida, sepamos lo que es bueno y escojamos lo malo? ¿Cómo puede ser eso? Pues desafortunadamente eso es lo que pasa con muchos creyentes una y otra vez. El Señor nos ha dicho acá que quiere que seamos prudentes en todas las áreas de nuestra vida, que quiere que seamos sensatos y que seamos sabios. Y si uno se está equivocando continuamente en lo mismo, no salgamos con esa frase que a veces es una frase de cajón y un poco tonta, y alguien dice: es que será la voluntad de Dios, o yo estoy cayendo en la misma falla porque Dios sabe cómo hace sus cosas. No hay frases más tontas que esa. Cuando uno sabe que está cometiendo equivocaciones, está errando en las decisiones de su vida, y lo hace porque simplemente la palabra de Dios no es lámpara a sus pies, porque simplemente los frutos no son luz para iluminar, pero está en nosotros hoy. Si usted está viendo esta enseñanza, tiene la oportunidad de recapacitar. Vean una cosa: la mayoría de asuntos negativos que ocurren en nuestras vidas es porque hemos sido insensatos, porque sabiendo hacer las cosas buenas no las hemos hecho, y siempre hemos escogido andar por nuestros propios caminos, andar bajo nuestras propias determinaciones sin consultarlo a Él, sin consultar su palabra. Y acá insisto en esto: la palabra de Dios es verdad que tiene narraciones de hace mucho tiempo, pero la palabra de Dios describe a los seres humanos como si fuéramos los mismos que vivimos en este siglo, porque el ser humano tiene la misma naturaleza. Pero lo bueno de esto es que Dios no nos ha abandonado y no nos ha dejado solos. Que si algún día muriéramos o el Mesías regresa por nosotros y estamos vivos, que Él pueda decirnos: entren a la fiesta, entren al gozo, vamos a celebrar todos, y que no nos dejen por puertas. En todas las decisiones de nuestras vidas necesitamos ser prudentes. La insensatez es hacer lo contrario a lo que nosotros sabemos. Ahora, si usted dice: y cuando uno no sabe, eso no se llama insensatez, se llama ignorancia, y eso es diferente. Si usted es ignorante en cuanto a cómo debe reaccionar y cómo tomar decisiones, busque a Dios en oración y lea la palabra, busque consejeros, hable con su líder, hable con la persona que lidera el lugar donde usted está congregándose, porque dice la Biblia: en la multitud de consejeros hay sabiduría. Y le quiero terminar esta reflexión con la pregunta que iniciamos: ¿está usted listo? Si el Mesías regresara ahora, o si usted muriera, ¿se quedaría por fuera o entraría? Eso no lo decide Dios, eso lo decide usted, y se decide acá mientras estamos vivos. Mi invitación es que cada día anhelemos ser prudentes, que cada día anhelemos estar preparados, que cada día anhelemos vivir la palabra de Dios, porque no es una carga vivir la palabra de Dios. Vivir la palabra de Dios trae alegría, trae gozo. Hay un salmo que por una razón David está lejos de Dios y le dice en una oración a Dios: devuélveme el gozo de mi salvación. Es decir, era gozoso siguiendo el camino de Dios. Si usted está siguiendo a Dios y no encuentra gozo, ni encuentra una fe feliz,
es porque algo está haciendo mal. Porque entonces, ¿por qué el anhelo de todos acá en la narración bíblica de seguir al Mesías? Y aún de nosotros hoy en nuestros días. Porque no es la idea de tener una religión, no es la idea de tener una denominación o un nombre o una etiqueta. ¿Qué religión eres? No es la idea. La idea es vivir la palabra como está escrita y aplicarla de la manera correcta. Pero por sobre todo, ser personas prudentes, inteligentes, estar preparados, estar listos siempre. Oremos. Eterno Dios, te damos muchas gracias por tu bendita palabra, que es lámpara, Señor, en la cual podemos depositar el aceite de nuestra vida y podemos irradiar luz, Señor, a las personas que están a nuestro alrededor. Nuestra oración hoy es para que nos dé sabiduría, Señor, para ser prudentes, para que lo que aprendemos de ti, lo que aprendemos de tu palabra, sea más que un concepto, sea llevado a la práctica diariamente en todas las decisiones. Y que cuando nos equivoquemos, Señor, que cuando fallemos, podamos venir a tu presencia con humildad, con arrepentimiento sincero, y para resarcir los daños que hemos hecho a otras personas y nos hemos hecho a nosotros mismos, Señor. Bendice a cada persona que sigue Raíces de la Fe, bendice sus vidas, ayúdale, Señor, a tomar decisiones sabias y bendice sus caminos, bendice sus familias. En el nombre de tu Hijo amado, Señor. Amén. Muchas gracias por estar con nosotros. Recuerden suscribirse al canal de Raíces de la Fe en YouTube. Compartan este link con otras personas. Y si tienen alguna inquietud, escríbanos al correo electrónico raicesdelafe1@gmail.com. Pueden entrar al canal y los días martes tenemos una clase de las raíces de nuestra fe. Ahí los esperamos. Muchísimas gracias a todos. 1000 bendiciones. Recuerda, las enseñanzas de Wilson Méndez las puedes encontrar en video, en el canal de YouTube Raíces de la Fe. Suscríbete hoy y para activar las notificaciones, dale clic en la campana.